Buenas tardes, mi nombre es Felipa Ramírez Vázquez, soy médico anestesiólogo e intensivista. Trabajo para dos instituciones como son el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud. Tengo la gran fortuna de tener dos especialidades y en las cuales me desarrollo una en cada institución. Veo las dos caras de la moneda, que eso es importante, porque vemos a veces como anestesiólogos damos un manejo que no vemos las consecuencias de nuestros actos, pero las vemos en terapia intensiva. Entonces tengo la gran fortuna de ver las dos caras de la moneda. El día de hoy me encargaron que les hablara de el manejo a nivel ventilatorio en la terapia intensiva del trauma de tórax. Necesita ventilación mecánica y qué tipo de ventilación mecánica necesita. Y ahora, bueno, pues ¿qué es la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es un procedimiento terapéutico invasivo que puede reemplazar parcial o totalmente la función respiratoria. Si ven que atravieso mi mano es porque voy cambiando las diapositivas, mil disculpas. Dice que el 50% de los pacientes que ingresan a terapia van a requerir apoyo ventilatorio, o más bien dicho, porque requieren apoyo ventilatorio, ingresan a terapia. Para nosotros como intensivistas, el apoyo ventilatorio es una herramienta indispensable para nuestros pacientes en la terapia intensiva. ¿Qué vamos a pedir? Para ellos, pues los objetivos principales van a ser reducir el trabajo respiratorio y mantener un adecuado intercambio gaseoso. ¿Quiénes se van a beneficiar de la ventilación mecánica? Principalmente todos los pacientes con distrés respiratorio con un índice de Kirby o una PAFI menor de 200 milímetros de mercurio. Indudablemente ese paciente va a requerir intubación o un apoyo ventilatorio. ¿De qué tipo? Puede ser un paciente que únicamente le demos el apoyo ventilatorio por un choque hipovolémico o un paciente que requiera apoyo ventilatorio por más días, a veces por semanas, por un trauma de tórax severo. Otras indicaciones de intubación orotraqueal pues van a ser las de protección de la vía aérea y, como les dije, como soporte ante un choque hipovolémico. Y ahí viene lo que todo mundo nos pone a temblar, ¿no? La ventilación mecánica es un procedimiento que pone en estrés, que nos pone a temblar a todo el personal, tanto al paciente, cuando le dicen que lo vas a intubar, la carita que pone, el familiar, sobre todo, si le decimos que vamos a intubar a su paciente, saben que está grave o que algo malo ocurre. Y al personal médico, sobre todo el mundo corremos y el ventilador y que la gasometría y las sondas, los catéteres, todo el mundo se moviliza cuando vamos y se espanta cuando vamos a intubar. Sobre todo, y a nosotros como intensivistas, a nosotros como médicos anestesiólogos, a nosotros como médicos de choque, de urgencias, por supuesto que nos puede temblar, porque no sabemos con qué tipo de paciente nos vamos a topar, con qué tipo de pacientes vamos a trabajar. Si es un paciente que es una vía aérea difícil, es un paciente obeso, es un paciente edéntulo, es un paciente con una tráquea anterior. Entonces, la verdad es que sí es verdad, a todo mundo nos pone a temblar cuando decimos que vamos a intubar. Pero ahí viene lo bueno. ¿Qué variables vamos a programar para ese paciente? Desde ahí también vamos a empezar a ponernos nerviosos porque no sabemos qué parámetros le vamos a programar. Pedimos ayuda celestial y la ayuda celestial llega a nosotros y nos dice: a ver, tranquilos,
ya tienes ciertos parámetros o variables que siempre has manejado. Entonces vamos a ver que tenemos 8 variables muy importantes que vamos a programar. Estas 8 variables que vemos en la pantalla, 6 de ellas son importantísimas. 7 y 8 igual lo son, sin embargo, las 6 primeras ya las hemos manejado. De estas variables vamos a ver que nos van a dar ciertas variables para medir y ver si estamos alcanzando las metas de una buena ventilación o no. Si no estamos alcanzando unas metas de ventilación, ok, nos regresamos y tenemos que checar cada una de estas variables para ver qué podemos modificar. Hacemos nuevamente mediciones y vemos si alcanzamos las metas. Si se dan cuenta, no es nada más en terapia intensiva, no nada más es programarla y dejar el paciente a libre evolución. No, tenemos que ver de estos parámetros qué tan buenos fueron nuestros parámetros o y si hemos alcanzado una meta ventilatoria o le estamos causando mayor daño, que eso es lo importante, no causarle mayor daño al paciente. Entonces, programamos estas 8 variables, hacemos nuestras mediciones y vemos el resultado de nuestras metas. Como vimos en el video, a veces ya tienen nuestras variables programadas. Vamos a evaluar cómo está esa programación o qué tan buena es esa programación y vemos si le estamos ayudando a nuestro paciente a ventilar o lo estamos perjudicando. Entonces, la primera variable a programar es el volumen tidal, que es la cantidad en mililitros que vamos a meter a los pulmones por cada respiración. ¿Cómo vamos a calcular ese volumen tidal? Lo podemos hacer de 2 formas, o más bien dicho, de una, y ahorita vemos. Por peso predicho. El peso predicho lo vamos a sacar con talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 para hombres y más 45 en mujeres. Lo que salga de ese peso predicho lo vamos a multiplicar por 8, de 4 a 8 por mililitros por kilogramo de peso predicho. Entonces, regularmente iniciamos con 6 mililitros o lo calculamos a 6 mililitros y de ahí, como les dije, vamos a hacer nuestras mediciones y vemos si subimos o bajamos esos mililitros. Entonces, de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, pero a sabiendas que después de valorar sabremos a ciencia cierta si vamos a subir o bajar ese volumen. Sin embargo, hay pacientes que tienen una talla menor de 152 centímetros, de 1,50. Ok, en ellos no podemos utilizar el peso predicho. ¿Qué vamos a hacer? Utilizamos el peso ideal. El peso ideal se saca con talla por metros cuadrados por 21.5 para mujeres y por 23 para hombres. Lo mismo, vamos a iniciar con 6 mililitros y evaluar posteriormente, que vamos a evaluar la presión pico, la presión meseta y el Dreyfus pressure, que más tarde lo vamos a ver. Ok, entonces el segundo botón, igual de importante para programar en nuestro ventilador, va a ser PIP. ¿Qué PIP vamos a requerir? Si es un paciente con un índice de masa corporal de 30 a 40, vamos a iniciar con 8 de PIP, 8 centímetros de agua. Si es un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, lo vamos a iniciar con 10. Igual, podemos subir o bajar dependiendo. Si es un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, tengan en cuenta que es un paciente que tiene un volumen residual pequeño y son pacientes que tienden al colapso pulmonar rapidísimo.
Entonces, podemos, como dijimos, utilizar, programar 10 centímetros de agua o un PIB hasta de 12 de inicio. Valoramos y después vemos si subimos o bajamos ese PIB. Entonces, iniciar con 5 a 8 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria. Todo mundo hemos calculado la frecuencia respiratoria. ¿Y de qué depende que le pongamos le pongamos 12 de frecuencia respiratoria o 20? Bueno, pues lo primero que tomamos en cuenta para decidir qué frecuencia le vamos a dar a nuestro paciente es el CO2. Aquí nos marcan como un CO2 entre 35 y 40. Sin embargo, es un paciente con un trauma de tórax, tiene lesión a nivel pulmonar. Por lo tanto, un CO2 de 40 es difícil que lo tengamos. Con ellos vamos a conformarnos o a tomar como meta 48 de CO2. ¿Ok? Y un flujo de 25 a 60 litros por minuto para tener una relación IE de 1 a 2 o 1 a 1.5. Y insisto, tomar en cuenta que estos pacientes tienen daño pulmonar, van a tener una PCO2 elevada y las metas de CO2 van a ser de 48 o menos. Cuarto botón a programar o cuarto parámetro a programar, FiO2. En la fracción inspirada de oxígeno vamos a ver que en esta ilustración tenemos que un alveolo funcional, si vemos, tenemos mayor parte de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de otros gases. Si nosotros le damos FiO2 al 100%, estamos barriendo ese nitrógeno. Ese nitrógeno se sale, entra oxígeno, sale CO2. El nitrógeno es el esqueleto de nuestro alveolito. Si sacamos nitrógeno, hacemos que el alveolo se colapse. Entonces, ¿cuál es la FiO2 que le vamos a dar? La que sea, siempre y cuando mantengamos en límites 88 a 94% de saturación. Digo, van a decir 94, te quedas muy corta. Sin embargo, tengan en cuenta que estamos con un paciente con daño pulmonar. Entonces, siempre evitemos el FiO2 al 100%. Quinto botón a programar es la relación inspiración-expiración. Vamos a tomar en cuenta que la inspiración-expiración va a estar condicionada por la frecuencia respiratoria, el flujo inspiratorio y la pausa inspiratoria. Entonces, ¿cuál es la relación inspiración-expiración que vamos a querer? Ya dijimos 1 a 2 o 1 a 1.5, no más y no menos. El siguiente botón a programar o la siguiente variable a programar es el trigger, disparo o sensibilidad, como quieran llamarle. Este valor lo vamos a programar en nuestro ventilador para detectar un esfuerzo respiratorio. Si tenemos el ventilador programado por volumen, este trigger va a ser de menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua. Si es por flujo, va a ser de 1 a 3 litros por minuto. ¿En qué casos no vamos a programar trigger? En casos de un paciente con trauma severo que lo tenemos sedado y con analgesia, con una sedación profunda, no es necesario que le pongamos el trigger. El trigger está de más. Vamos a ver que en esos casos los pacientes no van a tener esfuerzo respiratorio. Entonces no tiene caso que le programemos
sensibilidad. Al menos que querramos despertarlo, entonces sí vamos a empezar a programarle sensibilidad. Ahora bien, séptimo botón a programar, flujo. ¿Pero qué es el flujo? Es la velocidad con la que vamos a meter ese volumen tidal a nuestro paciente. Es otro botón a programar. Lo importante es dar el menor flujo para mantener una relación inspiración-expiración de 1 a 2 o a 1 a 1.5. ¿Cuál es el menor flujo con el que vamos a iniciar? 25 a 60 litros por minuto. 25. Y de ahí nos vamos a ir subiendo o vamos bajando. ¿Qué tipo de flujo se prefiere? Se prefiere un flujo desacelerado porque es el más noble para el epitelio a nivel alveolar. Genera menos daño y genera menos presiones. Por lo tanto, también genera menos daño. Y aquí acordarnos que los volúmenes pequeños, si vamos a programar un volumen pequeño, no podemos darle un flujo alto. Entonces, volúmenes pequeños requieren flujos pequeños. Octavo, 8, el botón número 8, es la pausa inspiratoria. Ok. Esta pausa inspiratoria dice que no es necesaria programarla, pero sí es indispensable medirla. ¿Por qué? Porque sirve para medir presión meseta, presión pico y se puede, puede arrojarnos muchas cosas para valorar si tenemos una buena ventilación o no. Se puede realizar de forma manual. Entonces, la pausa inspiratoria a veces no es necesario programarla, pero sí es necesaria medirla. Si no programamos una pausa inspiratoria, nuestra curva sería así. Sin embargo, vean, programamos o medimos una pausa inspiratoria que nos va a dar una presión pico, una presión meseta y otras dos presiones que más adelante lo vamos a ver. Lo normal de la pausa inspiratoria es mayor de 0.2 a 0.5 segundos. Ahora vemos para qué nos sirve esta pausa inspiratoria. Como dijimos, si hacemos la pausa inspiratoria, vamos a medir presión máxima o presión pico, la presión meseta o presión plateo, y de esta forma vamos a buscar metas como son P máxima menor de 35, presión meseta menos de 25 y la transaérea menor de 3 centímetros de agua. Si la presión máxima es mayor de 35, vamos a tener un barotrauma. Entonces, ya vieron por qué es importante, si no programarla, sí medirla. ¿Y qué importancia tienen estas presiones en nuestro paciente? Bueno, pues la P máxima ya dijimos que si es mayor de 35 nos va a dar un barotrauma. La presión meseta o presión plateo es el equivalente a la presión alveolar. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo está nuestro alveolito. La presión transaérea es igual o debe de ser igual o menor de 3 centímetros de agua, y si es mayor, eso nos está hablando de que hay una obstrucción por secreciones o hay un broncoespasmo. Entonces, importante saber este tipo de presiones. ¿Cómo podemos ver podemos ver estas variables, estas 8 variables que ya pusimos en nuestro ventilador? Nos arrojan datos suficientes como para saber si estamos haciendo una buena programación y una buena ventilación o estamos dañando a ese paciente. Entonces, como ven, no es nada más ponerle el PIB que yo crea, la frecuencia respiratoria que a mí siempre me habían dicho, que siempre de 12, de 15, no, ponle 18, no, tenemos que ver por qué es importante.
Y como vieron, estas 8 variables nos arrojan bastante información, pero si no sabemos verla, si no sabemos leerla, pues de nada va a servir. Entonces, como les dije, hay parámetros que no los tomamos en cuenta, sin embargo son muy importantes. Presión que la pausa inspiratoria, que nos arroja presión meseta, presión plateo, y la presión transaérea. Una vez que programamos estos 8 botones o estos 8 parámetros, vamos a tomar gasometría y hacemos los ajustes necesarios. ¿Qué vamos a ajustar? El volumen minuto, y vamos a ajustarlo de acuerdo a el CO2. Como dijimos, el CO2 en este tipo de pacientes va a ser menor de 48. Entonces vamos a ver que el volumen minuto está dado por la volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Si queremos tener un CO2 de 48 menos, más bien dicho, tenemos que ver el volumen minuto. ¿Cómo vamos a modificarlo? Con la frecuencia respiratoria. Esta es una formulita bastante sencilla y que les va a servir de mucho. La frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual entre el CO2 esperado nos va a dar la frecuencia respiratoria a la que debemos de llevar a nuestro paciente para bajar el CO2 o para subirlo, pero regularmente pues es para bajar el CO2 y no causar mayor daño a nuestro paciente. Y les digo bajarlo porque más adelante van a ver, el CO2 está considerado como el lactato a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a tener a nuestro paciente? ¿Con sedación? Por supuesto. Si es un paciente que tenemos con un PAFI menor de 150 o menor de 200, por supuesto que lo vamos a tener sedado. Entonces, si tenemos un PAFI con un paciente con un PAFI mayor de 150, le vamos a dar ansiolisis y sedación mínima. Pero si tenemos a un paciente con un PAFI menor de 150, sabemos que va a requerir una estancia en cuidados intensivos por más de 72 horas. Entonces lo vamos a sedar, le vamos a dar analgesia y a veces le vamos a dar relajación. ¿Para qué? Para ayudarle a esos pulmoncitos y al mismo paciente para que no esté luchando con el ventilador y podamos acoplarlo al ventilador. Entonces, en este tipo de pacientes, sedación moderada o una sedación profunda, sobre todo si sabemos que es un paciente que va a tener una estancia larga en nuestra unidad de cuidados intensivos. Otro gas importante, como les había dicho, es el CO2. Entonces, el CO2 lo medimos por una gasometría arterial. Si vemos que el CO2 está elevado, es porque hay pocos alvéolos ventilados. Esto va a generar hiperreactividad del tono vascular capilar a nivel capilar y nos puede provocar nos da una lesión a nivel pulmonar, como es una hipertensión pulmonar, y nos complica mucho más las cosas. Por lo tanto, debemos de mantener el CO2 en metas como son de 48 que habíamos dicho. Si tenemos un CO2 mayor de 60, sabemos que ese paciente tiene un alto riesgo de mortalidad. Les había dicho que el CO2 está considerado como el lactato del pulmón, porque a mayor CO2, mayor probabilidad de lesión pulmonar y de muerte, por supuesto. Ya empezamos con presiones. La Dreyfus pressure o presión de distensión alveolar. Su nombre lo dice. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medirlo? Vamos a hacer nuestra pausa inspiratoria, vamos a medir la presión meseta. Si a la presión meseta le restamos el PIB,
nos da la presión de distensión alveolar, que esta debe ser menor de 13. Si es mayor de 13, nos dice que hay mayor mortalidad entre más sea mayor sea la distensión alveolar. ¿Cómo bajar esa distensión alveolar? Bajando el volumen tidal. Habíamos dicho que íbamos a programar nuestro primer botón, que era el volumen tidal, que lo íbamos a calcular a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Sin embargo, si vemos que programamos 6 mililitros, pero nuestra distensión o nuestra presión de distensión alveolar es mayor de 13, ok, bajamos el volumen tidal a 5, a 4, no menor de 4. ¿Por qué? Porque esto nos habla, porque vamos a provocarle más daño a nuestro paciente que beneficio. Si ya lo tenemos en 4, pero nuestro paciente sigue teniendo la presión de distensión muy elevada, ok, entonces bajemos PIB, que tenemos otro parámetro para bajar. Ya dijimos que si tenemos una presión de distensión alveolar mayor de 13, pues hay mayor mortalidad. Entonces, ¿cuál es el PIB que vamos a requerir para nuestro paciente? Bueno, pues en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, si es severo, vamos a empezar con un PIB mayor de 12. Aquí lo marqué como 15, pero acuérdense que en diapositivas anteriores le había puesto como 10, 12. ¿Por qué? Pues porque si lo ponemos más de 12, 15, así como máximo 15, si lo ponemos si tenemos un PIB mayor de 15, les aseguro que va a haber mayor mortalidad, mayor lesión a nivel pulmonar. Entonces, un PIB menor de 9, también nos da una gran mortalidad. Por lo tanto, debemos de programar un PIB entre 10 y 12, máximo 15. Si tenemos un PIB de 20, créanme que le estamos llevando a la muerte de la mano a nuestro paciente. Entonces, nunca, salvo muy pocas excepciones, pongamos PIBs de 20. Los alvéolos, con un PIB de 20, los alvéolos se mantienen prácticamente abiertos, entra el aire a los pulmones, hace su intercambio, pero como requiere gran presión, ese aire se queda ahí. Ese aire ya no hace intercambio gaseoso y lo que provoca es nada más incremento del espacio muerto y mayor hipoxia y, por supuesto, mayor mortalidad. Si el PIB está alto, desrecluta el capilar, se cierra el capilar. Es como cuando tenemos una presión muy elevada. Presionamos tanto que evitamos que esos capilares entren en el intercambio gaseoso. Y es por eso que al incrementar el PIB, a veces vamos incrementando poco a poco el PIB y la saturación va subiendo y la presión de oxígeno va subiendo. Sin embargo, llega un momento en el que en lugar de subir, baja bruscamente. ¿Por qué? Porque ya ténganlo por seguro que ya se dañaron esos alveolitos, ya a veces causamos barotrauma y son alveolos que difícilmente se van a recuperar y que incrementan la mortalidad de nuestro paciente y la lesión, sobre todo la lesión primero y la mortalidad de nuestro paciente. Entonces vamos a ver que un PIB para un paciente con una PAFI, una presión, una PAFI mayor de 150, vamos a programar un PIB entre 8 y 15.
insisto, 15 es lo máximo que podemos darle. Y para pacientes con un PAFI menor de 150, entre 10 y 15. ¿Cuál es el PIB ideal? Pues el mínimo que sea necesario para una saturación, para mantener una saturación entre 88 y 94%, y las presiones en metas adecuadas. Algunos de los efectos hemodinámicos del PIB van a ser estos. Por eso no hay que incrementar bruscamente el PIB. Yo casi me taquicardizo y convulsiono cuando veo PIBs de 18 y yo así, por Dios, ¿por qué? Porque si tenemos un PIB por arriba de 15, de 20 he visto, el colapso de los capilares va a ser severo. En lugar de, hay tanta presión que ya apachurra de cuenta el capilar y no deja que ese capilar entre en el juego del intercambio gaseoso. Entonces aumenta la poscarga del ventrículo derecho, aumenta el ventrículo derecho, aumenta su tamaño, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco y el paciente se muere. Entonces, ojo. Si tenemos una presión meseta menor de 24 o más baja, vamos a ver que la presión meseta es de 20 milímetros de mercurio. Una presión meseta de 20 milímetros de mercurio equivale a 27.2 centímetros de agua. Esta presión va a ser... la presión sistólica del ventrículo derecho es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, la presión meseta compite con la presión del ventrículo derecho y lo que nos da es una disfunción del ventrículo derecho. Si bajamos presión meseta, disminuimos el daño a nivel del ventrículo y mejoramos la perfusión de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a bajar la presión meseta? Disminuyendo el volumen tidal. Dijimos que íbamos a programar 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, pero de ahí nos íbamos a bajar o a subir dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Aquí tenemos algunos parámetros de protección pulmonar. Esta tablita es importante pero esta tablita es de acuerdo a el PAFI, tomando en cuenta PAFI. Si tenemos un paciente con lesión pulmonar con un PAFI mayor de 150, le podemos programar un PIB entre 8 a 10, un volumen tidal entre 6 a 8 mililitros de kilogramo de peso predicho, una presión plateo menor de 25 a 27 y Drevey pressure menor de 14. Si tenemos a un paciente con un PAFI menor de 150, vamos a calcularle calcularle un PIB entre 5 y 10, un volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, perdón, aquí hay un error, y una presión plateo de menos de 25 a 27 centímetros de agua, y una Drevey pressure menor de 14. ¿Qué metas vamos a querer alcanzar? Esta tablita la hice de forma tomando en cuenta diferentes cosas. No es una tablita que se pueda manejar o que se deba manejar como verdad absoluta, porque hay pacientes que tenemos o que vemos que tienen mayor o menor grado de lesión pulmonar. Entonces, pero son parámetros. Si ustedes toman el parámetro más bajo, tengan en cuenta que no le van a causar más daño a nuestro paciente. Sabemos que todo el mundo se angustia porque el paciente está saturando 88% y la alarma está suene y suene. Sin embargo, en un paciente con una lesión pulmonar grave, créanme que 88% es una muy buena saturación. Ok, entonces, como ven,
nosotros habíamos programado 8 variables. Aquí vemos que son 13. ¿Por qué? Por las mediciones que vamos a hacer para valorar la buena o mala ventilación que le estemos dando a nuestro paciente. Entonces, el volumen tidal dice que de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Iniciamos con 6. El PIB de 5 a 8, no mayor de 15. Ajá. A veces de 5 a 12, de 5 a 10, pero no mayor de 15. La frecuencia respiratoria a la que vamos a programar para nuestro paciente, de 12 a 20. Si tenemos un CO2 alto, ya vimos la formulita para bajar ese CO2 y de acuerdo a la frecuencia respiratoria. FiO2, el necesario para mantener a nuestro paciente con una saturación de 88 a 94%, pero nunca al 100%. 99% ok, 98% sí, pero no al 100%. Una relación inspiración-expiración de 1 a 2 o 1 a 1.5. Un trigger o sensibilidad menor de 0.5 a 2 centímetros de aire, o si lo tenemos por flujo, de 1 a 3 litros por minuto. ¿Qué tipo de flujo se prefiere? Ya dijimos, el desacelerado. ¿Qué flujo le vamos a poner? El mínimo necesario para mantener metas, de 25 hasta 60 litros por minuto. La pausa inspiratoria, ya dijimos que podemos o no programarla. Sin embargo, si la vamos a programar, que sea de 0.2 a 0.5 segundos, no mayor. Una Pmax, estas son las metas a las que queremos llevar a nuestro paciente. Una presión máxima de menor de 35 centímetros de agua, una presión meseta menor de 25 centímetros de agua y una transaérea menor de 3 centímetros de agua. Para un volumen minuto, para el volumen minuto, pues vamos a basarnos, como dijimos, en el CO2. CO2 de 45. El volumen minuto que sea necesario para mantener ese CO2. Y el CO2 regularmente ya sabemos que lo debemos de tener entre 35 a 40, 45. Sin embargo, estos pacientes tienen lesión pulmonar. Nuestras metas van a ser 48 de CO2 y ese es un buen nivel. Que para otro paciente sería un CO2 elevado. Sin embargo, para ellos que tienen gran lesión pulmonar, eso es bastante adecuado. ¿Y qué dijeron? Eso es todo, ya la hicimos, ya programamos nuestro ventilador, ya medimos y tenemos en metas a nuestro paciente. Ok, pues no, ¿qué creen? La ventilación mecánica es gran parte del manejo a nivel ventilatorio, del manejo de un paciente en terapia. Ese es el manejo ventilatorio. Sin embargo, si nosotros tenemos a nuestro paciente intubado con buenos parámetros, hicimos las mediciones y lo tenemos en metas adecuadas, un CO2 de 48, etc. Si no cuidamos todas estas variables, ténganlo por seguro que ese paciente se va a ir complicando y no va a servir de nada un buen manejo ventilatorio. El buen manejo ventilatorio es importantísimo, pero si no tenemos un buen control glucémico, aunque no sea un paciente diabético, el mismo trauma eleva la glucosa, los fármacos que le estamos administrando a veces nos dan hiperglucemias, entonces hay que ver a ese paciente en su totalidad. El control glucémico entre 80 y 110, vamos a ver que entre más elevada sea la glucosa, mayor daño va a causar y mayor probabilidades de complicaciones y de muerte. La tromboprofilaxis, por favor, si es un paciente que tiene que
que tiene plaquetas normales, que tiene tiempos de coagulación normal, denle profilaxis. Si es un paciente trombocitopénico menor de 100.000 plaquetas, ese no va a ser trombos. Pero si es un paciente con tiempos normales, plaquetas normales, ok, importante la tromboprofilaxis. Los pacientes los pacientes en terapia intensiva los tenemos sedados, hay que darle analgesia y hay que ver qué tipo de analgesia le estamos dando a nuestro paciente y qué tipo de sedación, para que no estén luchando con el ventilador, que eso también es bien importante. Si tenemos a un paciente que lo vamos a tener, lo vamos a ver durante una semana en la terapia intensiva, no tiene caso que le quiten la sedación. ¿Para qué? Dejen descansar a esos pulmoncitos, ayudemos a esos pulmones a recuperarse, dándole una buena analgesia, dándole una buena sedación y después ya habrá momento para despertarlo. Nutrición, importante. Si no tenemos un buen cálculo de los requerimientos de nuestro paciente, podemos incrementar el CO2, podemos incrementar triglicéridos y podemos hacer que ese paciente se consuma. Tan importante es el momento de intubación de nuestro paciente, del apoyo ventilatorio de nuestro paciente, como el retiro de la ventilación. ¿Qué es esto? Si no le damos buena nutrición a nuestro paciente, si no consideramos este punto que es importante, el desgaste de los músculos respiratorios va a ser severo y cuando querramos extubar a nuestro paciente, esos músculos no nos van a ayudar. Entonces complicamos más las cosas y sobre todo en pacientes adultos. ¿Okay? La prevención de infecciones, eso es un punto muy importante. Paciente que está intubado, paciente que tiene sonda, es un paciente que va a tener sonda naso-orogástrica, que va a tener catéter, que va a tener una vía periférica, que va a tener sonda Foley, etcétera, etcétera. Entre más catéteres y sondas tenga, son vías de entrada para nuestro paciente. Tengamos en cuenta que la piel del paciente está colonizada, entonces puede llegar alguna bacteria y causarnos infecciones. ¿Esto cómo lo vamos a prevenir? Pues desde cambios del circuito ventilatorio, la cabecera del paciente, que es bien importante que siempre la mantengamos entre 30 o 45 grados, el aseo bucal, que antes nadie se acercaba a ese paciente para hacerle su boca. Sin embargo, va un tubo que atraviesa la boca y llega hasta la carina, cerca de los pulmones. Es muy fácil que se colonice. La aspiración de secreciones es bien importante y créanmelo, y sobre todo si tenemos a un paciente dormido, pues no se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando, pero si estamos en vías de despertar a ese paciente, de progresarlo, de retirarlo del ventilador, el paciente no se puede aspirar solo, pero el paciente sí va a sentir que se está ahogando en sus secreciones y además pues es un foco de infección si le dejamos que se acumulen las secreciones. También es importante la profilaxis a nivel de úlceras. Cambiemos de posición a nuestro paciente. Oiga, pero es que tiene tubos, catéteres y no sé qué tanto. Debemos de darle cambios de posición y una higiene adecuada para que no se contaminen y no dañen la piel, lubricar la piel, asearla para evitar úlceras. Y no por otra cosa, sino de forma intencional, dejé el monitoreo hemodinámico hasta el final. No porque no sea importante, por supuesto que es importante. Sin embargo, vamos a ver que dentro del monitoreo hemodinámico dicen, es que yo no tengo equipos, que yo no tengo la infraestructura para un buen monitoreo hemodinámico. No, vamos a hacerlo de una forma clínica. ¿Qué es esto? Sabemos cuál es la presión de perfusión. Ok, mantengamos a nuestro paciente con una presión media perfusora. Vemos uresis. Ok, tiene una sonda Foley. Hay que ver
que la uresis esté por lo menos en 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso. Eso no nos va a causar mayor costo, no nos va a implicar mayor cuidado, y por supuesto que nos va a arrojar datos importantes. Si vemos que a un paciente le estamos dando soluciones 3000 para 24 horas, lo clásico, ¿no? 3000 para 24 horas, pero está orinando 1500, se está quedando con líquido. Ok, hay que tener en cuenta pero es que estoy manteniendo una presión arterial con líquido. No, hay que ver otras cosas, el uso de aminas, el uso de diuréticos. Hay que ver que nuestro paciente orine y que tenga una presión adecuada. El llenado capilar, si es un paciente que está hipovolémico, que está anémico, por supuesto que va a tener un llenado capilar retardado. Por favor, el manejo a nivel de hemoderivados es importante también con nuestro paciente, que tenga los tiempos de coagulación adecuados, que tenga una hemoglobina en cifras adecuadas. La coloración de las extremidades, hay que ver siempre revisar a nuestro paciente de cabeza a pies y que tenga un llenado capilar entre 3 a 5 segundos, una buena coloración por lo menos de los pulpejos. Y si nos queremos, en la terapia intensiva, tomar gasometrías para valorar el buen manejo a nivel ventilatorio de nuestro paciente. Algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta son estas, y son muy importantes, y las puse aquí por algo. Las técnicas de reclutamiento pulmonar han mostrado ser efectivas para mejorar la oxigenación y mecánica pulmonar, pero no existe consenso acerca de la mejor técnica de reclutamiento alveolar. Y en trauma, que es el caso en el que estamos platicando, no son de gran utilidad. Un paciente con un trauma de tórax en donde le hicieron una toracotomía, donde estuvieron manipulando corazón, pulmón, por supuesto que no nos va a ayudar mucho el reclutamiento pulmonar. Van a ser otras medidas las que debamos de tomar. Otra de las consideraciones que ahorita está en boga: pronen al paciente. Todos los pacientes COVID hay que pronarlos. Sí, en ese tipo de pacientes sí. En nuestros pacientes no. Ya les dije, un paciente con un trauma de tórax, un paciente con una toracotomía, por supuesto que no lo vamos a pronar. No está recomendado como tratamiento de rutina, salvo los pacientes de COVID, tampoco es rutina, sino hay que ver cómo está su ventilación, y en trauma de tórax no se recomienda. Entonces, vamos a ver. Dice que debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que nuestro paciente, la patología misma puede llevar a la muerte a este paciente. Sin embargo, si no programamos de forma adecuada el ventilador, el paciente puede morir no por el trauma de tórax, sino por la mala ventilación que nosotros programamos. Si no sabemos programar un ventilador, no le juguemos al euro, no hagamos cosas que no sabemos hacer. Busquemos a el más experto, busquemos ayuda, pidamos ayuda, y oye, ¿sabes qué? Ya le programé todos mis 8 variables a mi paciente y sigue hipóxico y ve, no levanta la saturación. Ok, no hagamos cosas que no sepamos. Busquemos al más experto. Hasta para eso, decía uno de mis profesores, hasta para eso hay que ser inteligente, para buscar ayuda en el momento adecuado. Cuando sabemos que nosotros no podemos ayudar a ese paciente, buscamos al más experto, porque
Hasta los héroes saben en qué momento llamar al más experto. Gracias.